Listo, pues si bien a lo largo de las sesiones anteriores de la escuela vimos algunas cosas, digamos, introductorias al tema, empezar con una persona experta en este tema que ha trabajado durante varios años en esto y pues que seguramente vamos a tener un espacio bien interesante al respecto. Eh, Recordarles que tendremos un formulario de asistencia, ya ahorita se los vamos a compartir tanto en el chat de la llamada como en el WhatsApp para que la puedan llenar y pues registrar su asistencia del día de hoy. Entonces, como ya lo decía anteriormente, esta es nuestra primera sesión complementaria de la Escuela de Monitoreo Ambiental Comunitario y decidimos empezar con un tema que pues naturalmente a todos nos gusta, nos apasiona y que en general pues como que a la gran mayoría, al menos de las personas que han estado asistiendo, pues es como el tema que más les ha interesado, les ha llamado y por eso pues también la oportunidad de poder y con una persona muy especial que nos está acompañando el día de hoy. Esta persona es Navi Romero Rodríguez, él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, interesado en el estudio y trabajo de la avifauna colombiana, especialmente en migración de aves. Ha participado en algunos proyectos con aves migratorias en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Córdoba, y en 2022 participó en el monitoreo de aves migratorias de la estación de otoño en el Observatorio de Aves Long Point en Ontario, Canadá. Allí además se certificó como anillador de aves paseriformes y entrenador de esta técnica y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto en unos predios de paz de Ariporo Casanare con el objetivo justamente de establecer un monitoreo comunitario de aves y denominar a dichos predios como áreas protegidas. Sin más preámbulo, pues me gustaría darle la palabra a Navi para que pues también pudieras presentarte y pues muchas gracias de antemano por estar en este espacio y compartir con todas y todos pues tus saberes, tus experiencias y pues todo el maravilloso mundo de las aves desde tu perspectiva. Pues muchas gracias por esta presentación. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a este espacio. Vale, Navi. Permíteme un momento que se están uniendo más personas. Hola, Maridel. Bueno, ahí ya se están uniendo desde otros colectivos, Gallito de Roca, que les gusta, trabajan justamente con aves, ahí su nombre. Entonces, pues el día de hoy justamente queremos que sea más como una conversación en donde obviamente todas y todos ustedes puedan también participar, hacer sus aportes. Si tienen sus preguntas las pueden escribir en el chat o pueden pedir la palabra, pero digamos que me gustaría empezar con unas preguntas puntuales, que empezaríamos, un momento, yo actualizo acá la presentación, qué pena, que no me sale, ya, listo. Entonces, pues justamente atendiendo a esa experiencia que tú tienes, Navi, pues me gustaría de pronto empezar un poco como escuchándote sobre esas recomendaciones o tips que tú nos podrías dar para tener como el mayor registro de aves posible en un monitoreo, si pensar en esto, digamos, es posible y cómo, digamos, podríamos tener unos mejores o mayores registros por jornada de avistamiento. Vale, listo. Pues yo creo que lo primero y más importante es como la disposición, ¿sí? O sea, que la gente que participa en el monitoreo esté mentalizada y enfocada a eso, o sea, a registrar la mayor cantidad de especies de aves. Entonces, es una actividad que, pues, dado que las aves se comunican tanto visual como auditivamente, entonces ellas son muy sensibles a como a estos dos elementos. Entonces, por ejemplo, la ropa digamos que es fundamental. En lo posible, la idea es que no sea ropa de colores como muy vistosos, ¿sí? Entonces, digamos, colores brillantes, colores fosforescentes, sino por el contrario, que sea más bien como de pronto opaca, tonos grises, verdes oscuros, azules oscuros,
que trate medio de camuflarse con el ambiente, con el entorno. Eso por un lado. Y por el otro lado, que creo que de hecho es como más importante, el tema de ir en silencio, ¿sí? Y hacer como el menor ruido posible. Entonces, por ejemplo, si estamos en grupo, la idea es ir concentrados, ir enfocados y no ir charlando, ¿sí? O sea, que si nos comunicamos, pues sea con voz bajita y pues solo como para cosas puntuales específicas de la actividad. Entonces, eso yo creo. Y bueno, una cosa también súper importante es eso, o sea, ir como concentrados, enfocados y como con todos los sentidos súper abiertos, ¿sí? O sea, ir mirando cada detalle del ambiente, del paisaje, atentos, digamos, a cualquier movimiento de las ramas, atentos también, digamos, a los sonidos, porque bueno, por un lado, digamos que muchas aves se pueden identificar con los cantos, entonces, en la medida en la que, digamos, adquiramos experiencia y adquiramos, digamos, como esta destreza, vamos a poder, digamos, reconocer muchas especies solo con su canto. De hecho, hay algunas que son, digamos, de ambientes como escondidizas, entonces difícilmente se ven, pero usualmente cantan. Entonces, prestarle mucha atención, digamos, a los cantos. Y además, pues que algunas pueden emitir como algunos llamados o algunos sonidos y pues digamos que al prestar atención a estos sonidos, pues podemos, digamos que ubicarlas a ver dónde es que se encuentran. Y ahí de pronto con un poquito de paciencia y un poquito de espera, ahí sí poder, digamos, observarlas. Entonces yo creo que eso es como lo más importante. O sea, estar como concentrados, enfocados, como con la mayor disposición de encontrar aves y como con todos los sentidos súper despiertos. Súper importante, sí. Y es conectarse con el bosque, ¿no? Estar ahí como si uno fuera un ave, literal. Sí, 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 Listo. sí. Pues ya digamos esas estrategias, por ejemplo, de monitoreo que tú has utilizado en tu experiencia, en tus trabajos, de pronto de esas estrategias de monitoreo ambiental comunitario, ¿qué nos podrías recomendar, digamos, a la hora de trabajar tanto con equipos tecnológicos como también en las circunstancias donde, no sé, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de tener los equipos en el momento por X o Y motivo? Entonces, como desde tu experiencia, ¿cómo resolver esas actividades o esas, más bien esas situaciones de la vida real en donde a veces por circunstancias de la vida no podremos contar con todos los equipos necesarios, pero igual tenemos el recurso más importante que somos nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestros ojos, nuestros sentidos, como lo decías anteriormente. Entonces, como, bueno, ¿qué piensas tú de eso y desde tu experiencia, qué nos podrías contar? Sí, pues bueno, digamos que lo más importante sería, pues eso, como prestar atención, digamos, a lo que nosotros estamos observando y, y depende, digamos, el tipo de herramientas que tengamos, digamos que idealmente, súper chévere si podemos contar, digamos, con binoculares, porque pues como muchas aves son pequeñas, se confunden pues entre las ramas, entonces como que si las podemos visualizar con binoculares, pues podemos, digamos, observarlas mejor. Entonces, al menos que uno diga, bueno, que tenga unos binoculares sería como lo ideal. Ya, digamos, hay otras herramientas, de hecho, algunas que ahorita sirven, digamos, como para hacer los listados de las aves. Hay una aplicación y una página de internet que se llama eBird, que es como para crear listados de especies de aves de cualquier lugar. Entonces, yo registro ahí, digamos eso, las aves que voy observando a lo largo del recorrido. Pero si de pronto, digamos que no tengo a la mano o no tengo, digamos, la facilidad del celular, pues digamos que lo más fácil, y de hecho lo que pues hacíamos nosotros en la universidad y nos enseñaron, digamos, los profesores, que pues es lo que se ha hecho básicamente como a lo largo de la historia, es tener una libreta de campo. Entonces, una libretica de cualquier tamaño, un cuaderno grande, un cuaderno pequeño, idealmente pues que sea pequeño para que sea cómodo también de transportar, y un lápiz. Digamos que a mí personalmente me gusta más el lápiz porque el esfero a veces con la humedad o la lluvia, depende del ambiente, se puede correr la tinta. Entonces, un cuadernito chiquito con un lápiz es suficiente como para registrar, digamos, las cosas que nosotros vamos observando. Si de pronto no sabemos los nombres comunes de esas especies de aves, los podemos anotar
así. Y ya con el tiempo, digamos que podemos ya comparar con guías de campo, como para anotar también cuál es el nombre científico. Pero de primerazo eso, como una libreta e ir anotando. Si de pronto hay algo que yo no conozca, que es nuevo para mí, que nunca lo había visto, entonces puedo hacer como una descripción del pajarito. Entonces, de pronto, digamos, un pajarito del tamaño a otro pajarito que yo ya conozca. Por ejemplo, digamos, aquí en Bogotá, uno de los pajaritos más comunes, digamos, es el copetón. Entonces vi un pajarito más pequeño que un copetón, con el cuerpo de color negro, con el pico como con un gancho hacia el final, como con una mancha blanca en el hombro. Entonces ya con eso yo ya puedo de pronto remitirme a una guía, o ojearla y tratar, digamos, de identificar la especie. Pero entonces, si de pronto yo no anoto eso en ese momento, puede que más adelante, ya al finalizar del recorrido, se me olvide. O sea, ¿será que este pajarito si era más grande o era más pequeño? ¿Será que el pico sí lo vi así? ¿Será que las patas eran de otro color? Entonces, más bien yo anotar esa descripción y ya más adelante puedo, digamos, que identificar esa especie. Entonces, eso sería como lo básico. Digamos que salir a observar aves y anotarlas, digamos, en una libreta de campo. Ya si uno tiene como de pronto algún objetivo en particular, que de pronto yo quiera tener los pajaritos en la mano, entonces de eso creo que vamos a hablar más adelante, entonces ya tener redes de niebla para capturarlos, ya si de pronto yo quiero hacer algo con los cantos, con las vocalizaciones de las aves, entonces tener una grabadora, que puede ser una grabadora de estas pequeñas, de periodista, entonces con esa también yo puedo registrar los cantos. Ya si de pronto yo quiero tomar algunas medidas en particular de los pajaritos que de pronto voy a capturar en redes de niebla, entonces tener esas herramientas para eso. Digamos que estas estrategias o estos métodos dependen mucho, digamos, de lo que uno quiera monitorear, ¿sí? Como del objetivo del monitoreo. Pero lo más básico y sencillo puede ser eso, como salir, hacer recorridos de observación, idealmente con binoculares, y registrar esas observaciones en una libreta de campo. Digamos que lo interesante de los monitoreos, y de pronto hay chévere tocar esto, seguramente ya lo han tocado, es que un monitoreo es como una observación periódica de un evento, ¿sí? A lo largo del tiempo, con el objetivo, digamos, de pronto identificar cambios, ¿sí? Entonces, digamos, si uno, por ejemplo, monitorea una laguna, el nivel del agua, entonces es eso, es como ir a medir cuál es el nivel del agua, puede ser cada 15 días, una vez al mes, a lo largo de un año uno se va a dar cuenta que ese nivel no es el mismo, a veces está más alto, a veces está más bajo. Y lo mismo entonces pasa, digamos, con los animales, particularmente con las aves. Si yo salgo, digamos, todos los meses hacer un recorrido por determinado sitio, entonces a lo largo de un año yo me voy a dar cuenta que de pronto en determinados meses se ven más pajaritos o se ven más especies que de pronto en otros meses. Entonces puede que algo esté pasando, puede que haya alguna relación con si es época de lluvias, si es época seca, o si de pronto es época reproductiva, y yo veo también como pajaritos que llevando ramitas en el pico, o veo presencias de nidos. Entonces, interesante eso de los monitoreos. Se da uno cuenta de cómo la comunidad de las aves, pues también como que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que todas estas estrategias o elementos que uno utilice para los monitoreos va a depender mucho, digamos, de lo que uno quiera mirar, pero particularmente es eso. Súper nada, y pues ahí también vemos como quien dice, la libreta de campo nunca va a pasar de moda, ¿no? Porque de pronto cuando estamos empezando un ejercicio de monitoreo comunitario y más desde la autogestión, pues se nos es difícil contar con todos estos elementos, y mientras vamos llegando como a ese punto, justamente tenemos que ver pues qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces ahí vemos como desde los naturalistas hasta el siglo XXI la libreta de campo sigue siendo una de las mejores herramientas para registrar, ¿no? Entonces, pues súper chévere igual recalcar eso, y obviamente que tengamos los equipos, pues también igual de interesante, mucho mejor, pero
ya sabemos que igual si no los tenemos, pues también podemos registrar y con qué lo podemos hacer, ¿no? Así Por es. otro lado, Navi, pues, ¿qué nos podrías contar respecto a cuáles son esas, como esas técnicas de monitoreo en cuanto a o franjas horarias más bien y franjas horarias recomendadas para el registro de, por ejemplo, aves que tienen hábitos nocturnos? Por ejemplo, no sé si nos puedas explicar un poco de lo que es la búsqueda exhaustiva con linterna y cámara, o también qué otras tú has implementado o qué tips también nos podrías dar como para poder registrar estas aves que pues no son tan sencillas de registrar porque pues las vamos a ver en la noche, ¿no? Claro, sí. Pues digamos que, bueno, una estrategia, por ejemplo, puede ser el uso de los cantos, de las vocalizaciones de estas especies. Entonces, por ejemplo, en algunos casos he estado en los que queremos, digamos, registrar búhos. Entonces, si uno sabe de pronto qué especies de búhos se han registrado o se pueden observar en el sitio en el que yo estoy, entonces uno puede tener, digamos, el canto de esas especies descargado, digamos, en el celular y puede reproducirlo ahí directamente desde el celular o ya con un parlante adicional. Digamos que el parlante funcionaría mejor porque pues puede, digamos, sonar más duro. Entonces los pajaritos, si no están tan cerca, lo podrían escuchar. Y digamos que si mi interés es, por ejemplo, eh, confirmar la presencia de estas especies en ese sitio, yo puedo utilizar esa herramienta. Esta herramienta técnicamente se llama playback. ¿Sí? Básicamente es como reproducir el canto de la especie para ver si la especie responde. Esta es una técnica que hay que saberla utilizar. O sea, lo que quiero decir es que hay gente que, por ejemplo, se emociona mucho, digamos que cuando una especie responde y de pronto quiere verla lo más cerca posible o tenerla ahí de cerca el mayor tiempo posible, de pronto para tomarle fotos o algo así. Entonces reproduce el canto muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? El pajarito lo que está asumiendo cuando él escucha el canto de él, de esa especie, es como si nosotros estuviéramos en nuestra casa y escuchamos voces de una persona afuera, ¿sí? Pero relativamente cerca. Entonces, uno que asume que hay un intruso, que hay una persona, que hay un vecino por ahí. Entonces, uno sale a mirar a ver quién está. Eso harían los pajaritos. Si ellos escuchan el canto, ellos se acercan a donde se está reproduciendo el canto a mirar quién está por ahí. Pero si uno sigue escuchando voces y escuchando voces, pues ya uno también se empieza como a alterar. Y los pajaritos, hay muchos que son territoriales, ¿sí? O sea, ellos defienden como el espacio donde ellos están y casi que ese espacio es su casa, es donde ellos permanecen. Y a veces, digamos, entre los pajaritos, en varias especies, por medio de las vocalizaciones de los cantos, ellos demuestran la, como la habilidad o como si yo soy mejor que el otro pajarito, ¿sí? Entonces, si escuchan un canto de una especie, ellos salen a responder, entonces empiezan a cantar. Pero si uno les vuelve a colocar el mismo canto, se los pone más duro, entonces el pajarito va a decir, uy, no, este canta mejor que yo como que mejor me voy. Y ese territorio quedaría deshabitado, quedaría solo, ¿sí? Entonces, digamos que esta herramienta hay que, yo he escuchado que, digamos, recomiendan utilizarla, por ejemplo, máximo 3 veces. O sea, uno coloca el canto del pajarito una vez y espera a ver si el pajarito responde. Si de pronto uno ve que responde por allá lejos, pues listo, uno lo coloca una segunda vez. Ya si ve que el pajarito se acercó, respondió, es la especie que yo esperaba ver, listo, suficiente. Pero ya digamos, si no lo logré ver muy bien, si yo lo quería ver más cerca, si le quería tomar la foto, pero desafortunadamente no pude, pues no importa. De pronto esperar en otra ocasión, volver a hacer el mismo ejercicio, pero no reproducirlo ahí 4, 5, 6 veces hasta que el pajarito ya se estresa y lo que te digo, se va. Hay casos de especies que básicamente han abandonado esos territorios por el uso excesivo de esta herramienta, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia es eso, utilizar como el playback
para aves nocturnas. La otra, que también digamos que depende de lo que uno quiera hacer y depende pues también digamos que el conocimiento que se tenga digamos del sitio y de las especies, también se pueden utilizar redes de niebla, ¿sí? Por ejemplo, en el sitio en el que yo estuve el año pasado, allí en Canadá, ellos tenían un periodo de tiempo que era como entre mediados de octubre hasta mediados de noviembre, que monitoreaban una especie de búho que pues sabían que estaba migrando y que pasaba por esos sitios. Entonces, ellos tenían redes de niebla. Digamos que las redes de niebla es como si fuera una red de pesca, ¿sí? Pero pues es rectangular. Y esta red pues tiene, digamos, pues unos huecos, unos agujeros. Digamos que para las aves más grandes, estos agujeros son más grandes. Para las aves pequeñas, estos agujeros son más pequeños. Entonces, estas redes para bus eran unas redes que tenían los agujeros grandes y se abrían, digamos, pues después del atardecer, o sea, apenas como que anocheciera y se dejaba al menos como unas 3 horas abiertas, ¿sí? Era como el pico de actividad de estos búhos. Y pues bueno, ya digamos que con la captura de estos búhos se tomaba una serie de datos especiales, se medían, se pesaban. Con estas medidas pues se determinaba si podían ser machos o si podían ser hembras. Y bueno, y se les colocaba un anillito como para que quedaran ahí identificados. Entonces, digamos que esa es otra técnica. O sea, puede ser con redes de niebla para atraparlos y monitorearlos, pues tomarles medidas. O también, digamos eso, con el uso del playback. Ya la otra, digamos, es eso, es como una búsqueda exhaustiva o una búsqueda activa en la que yo básicamente puedo hacer como un recorrido, o sea, irme caminando con linterna, ir mirando así como en los palos, a ver si encuentro, digamos eso, búhos, o de pronto hay otros pajaritos que les dicen guardacaminos en algunos sitios, que usualmente están como en los bordes de las carreteras, en el suelo. Hay otros pajaritos que les dicen bien parados, entonces usualmente están como en las partes así como expuestas de los árboles, en las ramas altas, ahí quietecitos como que esperando a ver si hay insectos para cazar. Entonces con la linterna yo me puedo pues tratar, o sea, yo puedo alumbrar y revisar a ver si hay pajaritos de estos. Y una técnica, digamos, que yo he visto por ahí, es que, digamos, si yo encuentro un pajarito de estos, entonces con la linterna yo lo puedo alumbrar y me puedo, digamos, que acercar, o sea, sí, me puedo como ir acercando despacio. Casi que básicamente lo que uno está haciendo es como encegueciéndolo, ¿sí? Digamos que también volvemos al cuento, hay que saberlo hacer, no, la idea es no estresar tanto al pajarito, depende de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Si uno solo lo quiere mirar, pues de pronto no es necesario, digamos, como enceguecerlo, pues ni siquiera hay necesidad de enceguecerlo. Ya si de pronto uno quiere acercarse como para tomar una foto, tener el registro, entonces listo, le puedo colocar la linterna así, enfocándolo fijamente, acercarme, pues digamos lo que yo considere prudente, saco un par de fotos y listo. Ya, por ejemplo, en otros escenarios que de pronto si la idea sea también capturarlo para tomarle medidas, entonces la gente hace eso, o sea, le coloca la linterna así directo hacia los ojos, se acercan despacio, a veces utilizan una, una especie de jama, que es como un palo, como con una red al final, como estas que se parecen para atrapar mariposas. Entonces, una especie de jama así, entonces también atrapan el pajarito y bueno, ahí ya lo capturan, le toman las medidas y lo liberan. Entonces, esa es otra técnica que se utiliza, digamos, para las aves nocturnas. Y las franjas básicamente, pues usualmente es como después del atardecer hasta, pues digamos que depende. O sea, a veces el pico de actividad es como hasta las 9 10 de la noche, pero pues ahí hay pajaritos que pues igual están activos el resto de la noche. Pero sí, principalmente sería como en las primeras horas de la noche. Ok, nada, muchas gracias. Qué importante el tema del número máximo de repetición de un canto, ¿no? Porque también esto se puede convertir en un disturbio para las especies y pues qué triste que en vez de
conservarlas, pues las estemos ahuyentando con nuestro avistamiento o nuestro monitoreo, ¿no? Entonces, también como que eso me lleva a pensar en la importancia de las prácticas responsables y las buenas prácticas también a la hora de justamente observar, monitorear y pues registrar las especies de nuestros territorios, ¿no? Sí, absolutamente. Y justamente pensando en esas prácticas responsables, ¿no? Que pues si bien lo que no se conoce no se conserva, pero también es importante cuestionarnos las maneras en que estamos conociendo lo que estamos conociendo. Quería como preguntarte, ¿cuál es esa capacidad de carga recomendable para un correcto avistamiento? Es decir, ¿existe un número mínimo y máximo que se pueda recomendar para el equipo de personas que está en esas labores de monitoreo o de avistamiento? Dale, antes de responderte esa pregunta, por ahí vi que escribieron en el chat si este número de repeticiones de los cantos, si es solo para aves nocturnas, pero no, en general es como para todas las especies. Sí, o sea, cualquier especie, sea nocturna, sea diurna, la idea es eso. En lo posible, máximo 3 repeticiones y ya. Eso Vale, sí. gracias. Sí, Y es que ahora, de pronto, qué pena, sí. no, De continúa. pronto, como estábamos hablando de aves nocturnas, de pronto para quienes no vieron la pregunta, Navi estaba hablando de, pues, de repetir cantos, porque pues como estamos de noche a veces es difícil verlas y demás, pero justamente la recomendación es general, no solo para las aves nocturnas, como él lo decía. Entonces ahí para que quede claro. Gracias. Sí, correcto. Y ahora sí, ya dentro de esta pregunta, entonces, eh, pues digamos que un número mínimo para hacer un avistamiento, pues uno, ¿sí? O sea, una persona tenga la experiencia que tenga, puede hacer, digamos, un recorrido de observación o un ejercicio de monitoreo, una sola persona. Y ya de pronto el número máximo, pienso yo, pues de lo que he estado, de lo que he conocido, en lo posible de pronto no más de 10 personas, ¿sí? O sea, digamos que si somos más de 10 personas, entonces digamos hacer dos grupos, ¿sí? O tres grupos o los que sean. Pero que los grupos digamos, de ese recorrido, de ese avistamiento, sea, sí, máximo 10. Igual, sí es mejor como que entre más pequeño sea el grupo, mejor. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? O sea, como es una actividad, como decíamos al principio, que es de total concentración, la idea es estar en absoluto silencio, entonces puede que yo me distraiga más fácil que la otra persona y entonces empiece ahí a decirle algo al compañero y de pronto entonces entre los dos empezamos a charlar y ya si somos más personas entonces se nos une el tercero, se nos une el cuarto y ya de pronto empezamos a hablar y no a prestar atención, digamos, a la observación o pues al ejercicio. Entonces, entre más pequeño sea el grupo, mejor. O sea, 3, 4 personas es un grupo chévere. Ya si de pronto somos varios, porque pues digamos que pues a veces pasa también que es harto el equipo, entonces sí, idealmente de pronto no más de 10. Ya si somos más de 10 o de pronto 10 y de pronto el sitio lo da, podemos de pronto entonces más bien hacer dos equipos. Sí. Listo, Navi. Eso no lo sabía. Como 10 personas máximo está una buena recomendación, sí. Si somos más, claro, ya también se convierte como en mucho ruido, ¿no? Para las especies. También las ahuyentamos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, porque digamos que sí, a pesar de que uno trate de ir despacio, de caminar con cuidado, pues una cosa es el ruido que generan, digamos eso, 3 personas y otra ya 9 personas, 10 personas. Por más que vayan en silencio, pero lo que tú dices, las mismas pisadas, pues van generando ahí cierto ruido. Entonces pueden ir espantando a algunas aves. Sí. Claro, listo, vale. Muchas gracias. Y Navi, pues justamente estabas hablándonos ahorita de las redes de niebla, que son bastante utilizadas para registro y monitoreo de aves. Me gustaría que digamos, desde esta técnica de la red de niebla nos dijeras un poco respecto a si estas técnicas de manipulación
de la red, digamos, son como específicas o están mucho más asociadas a ciertos órdenes o grupos taxonómicos de aves, o digamos en general se podrían utilizar para todo tipo de aves? Pues digamos que en general se pueden utilizar como para todo tipo de aves. A veces depende, es más como la ubicación de estas redes y también el ojo de malla, ¿sí? O el tamaño, pues, de los agujeros de la red. ¿Por, por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero, digamos, trabajar con pajaritos pequeños, con colibríes, con la mayoría de pajaritos que de pronto uno encuentra en la parte baja del bosque, que el sotobosque, estos pajaritos son pequeños. Entonces, utilizaría redes de niebla con un ojo de malla pequeño. Pero lo que les decía ahorita, si de pronto mi interés es trabajar con aves más grandes, de pronto del tamaño, digamos, de la mirla de acá de Bogotá o similares, entonces debe ser con un ojo de malla un poco más grande. Y a la ubicación me refiero con que depende, digamos, lo que uno quiera trabajar. Yo he visto, por ejemplo, casos en los que quieren trabajar con especies, con una especie, digamos, en particular, y da la casualidad de que esa especie, digamos, es más de la parte alta de la vegetación, o sea, del dosel. Entonces, las redes de niebla las tengo que colocar altas. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, en lo que yo he estado, utilizan, por ejemplo, a veces, eh, bueno, puntualmente en ese trabajo utilizamos, digamos, dos guaduas, ¿sí? O sea, una a cada lado, y en la parte de arriba tenía como una argolla para que por esa argolla yo pasara como una cuerda y voy a hacer una especie como de un asta de una bandera, ¿sí? Entonces la red de niebla se coloca amarrada pues a estas dos cuerdas y coloco una encima de otra, coloco digamos dos redes de niebla como para tener un área pues más grande, ¿sí? Mayor probabilidad de atrapar pajaritos. Y estas redes entonces yo las subo como si fuera una bandera y las coloco a nivel, digamos, del dosel de la vegetación, de la parte alta de la vegetación. Y con esta ubicación, ahí sí podíamos, digamos, atrapar a estos pajaritos que frecuentan, digamos, el dosel de la vegetación. Pero igual, a veces, pues, digamos, caían, o sea, principalmente, bueno, también con las redes de niebla caen los pajaritos que taxonómicamente, digamos que están en este orden, que son los paseriformes, ¿sí? Que técnicamente son como, valga la redundancia, pero son como los pajaritos que tienen forma de pájaro. Eso no dice mucho, pero básicamente son como pajaritos pequeños, sí, básicamente son como pajaritos pequeños, ¿sí? O sea, digamos, copetones, las mirlas, semilleros, bueno, si de pronto conocemos, digamos, de las tángaras, todo esto, digamos, que son paseriformes. Ya hay otros pajaritos que son, digamos, cercanos a los paseriformes, que por el tamaño y también por los hábitos, o sea, como por dónde están en el bosque, pues pueden quedar ahí atrapados. Y depende también, digamos, el sitio en el que yo esté. Por ejemplo, el año antepasado y el pasado estuve trabajando en un sitio en Nariño, en la Reserva Natural La Planada, y ese sitio, como tiene, o sea, básicamente está ubicado en la cara que va hacia la pendiente pacífica, es un sitio bastante húmedo, ¿sí? Entonces, la vegetación básicamente está como llena de musgos, de líquenes y de muchas otras plantas que crecen sobre plantas, técnicamente se llaman plantas epífitas, y muchas de estas, digamos que son alimento de colibríes. Entonces, puntualmente en esta reserva había muchas especies de colibríes. Entonces, y usualmente, entonces, en las redes de niebla, los colibríes, pues digamos que caen fácilmente, o al menos en este sitio eran, digamos, de las especies más abundantes. Los colibríes, digamos que no son paseriformes, pero por lo que te digo, como por sus hábitos, de dónde están ubicados en el bosque, por su tamaño pues pequeño, digamos que caían en estas redes de niebla. Entonces, eh, pero bueno, digamos que es chévere también. Veo la pregunta que habla, digamos, sobre las diferentes técnicas de manipulación, ¿cierto? Entonces, eso,
como a veces, digamos, caen pajaritos con eso, también con características diferentes, da la particularidad especial, digamos, con los colibríes, y es que los colibríes tienen las paticas muy pequeñas, muy corticas. Entonces, hay, digamos que dos maneras de coger los pajaritos. O sea, la más común es, por ejemplo, si este es mi pajarito, entonces la idea es cogerlo como por detrás. Digamos que si esta fuera la cabeza, entonces digamos que yo lo cojo de la espalda y ubicando estos dos dedos en el cuello, ¿sí? Y con el resto de dedos, básicamente yo lo que hago es como abrazar el pajarito, entonces el pajarito queda con las alas cerradas. Esa es como la posición del anillador. ¿Por qué? Porque esta posición me va a permitir a mí tomarle medidas al pajarito, digamos, del pico. Si yo aquí, digamos, cojo una patica, puedo medirle la patica. Aquí también me permite, digamos, abrir un poquitico el ala para mirar el ala. Entonces, esa es la posición, digamos, más segura para manipular las aves. Con esa, con esa, con esa, con esa posición, yo puedo manipular básicamente todas las aves, pues de un tamaño pequeño y mediano, porque pues básicamente es como lo que abarque mi mano. Ya digamos que si es un ave, no sé, una rapaz o algo así que ya sea muy grande, entonces ya tocaría como tomarla de otra posición, casi que invertida, ¿sí? Para que yo básicamente como que abrace las alas, las patas queden, digamos, por fuera, que son, digamos, las que a veces son más peligrosas que el pico, porque las patas, pues ellas como tienen esas garras que son para agarrar presas, entonces si ella te coge un dedo, no lo suelta fácilmente. Entonces te hace más daño con las garras que con el pico. Entonces, si de pronto eso nos cae una rapaz en la red de niebla, entonces puede ser mejor, digamos, que una persona coja el pajarito y de pronto la otra, ahí sí le tome las medidas, si digamos llega a ser una rapaz grande. Eh, Eso digamos que para tomarle medidas. Ya digamos si yo quiero fotografiar al pajarito, entonces hay una forma de cogerlo que justamente se llama, digamos, posición del fotógrafo, porque yo voy a coger el pajarito, volvemos al cuento, si esta es la cabeza, entonces yo voy a coger el pajarito de las patas y el pajarito pues va a quedar como sobre mis dedos y pues yo voy a poder tomarlo, digamos, con una foto pues como para poder apreciarlo todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pajaritos, digamos, como los colibríes, como los martines pescadores, como algunas palomas, claro, como tienen el cuerpo robusto y las patas muy pequeñitas, muy corticas, ellas de pronto en algún movimiento se pueden ladear, y si yo lo tengo sujeto de las patas, se pueden fracturar una pata, ¿sí? Entonces, digamos, principalmente, digamos, con colibríes, porque ellos tienen las paticas muy corticas y pues digamos que si es recurrente que caigan en las redes de niebla, entonces si uno le quiere tomar una foto a un colibrí, la idea es nunca cogerlo de las patas. Uno lo puede coger, digamos, volvemos al cuento, si esta es la cabeza, entonces se llama, de hecho, justamente como la posición del lápiz, porque es como si yo fuera a coger un lápiz así de esos grandes, entonces lo cojo por detrás. Y básicamente estoy abrazando al pajarito de las alas están cerradas, lo estoy cogiendo del cuerpo y pues digamos que puedo de pronto ubicar mis manos como hacia la mitad del cuerpo para que se vea la parte de los hombros y la cabeza y pues parte, digamos, del pecho. Pero pues el pajarito va a estar con sus alas cerradas, no va a poder aletear y va a estar, digamos, que seguro y pues tranquilo. Eso, digamos, con pajaritos, digamos, que tienen las patas corticas, ¿sí? Y que son, digamos, bueno, del tamaño de un colibrí. Ya, digamos, si son del tamaño de pronto de una paloma, de un martín pescador grande, entonces, o una de dos, o lo sigo manipulando, digamos, en la posición de anillador, que te decía, que entonces, pues, lo abraza uno y evita que él aletee, o hay otra que se puede coger como, o sea, digamos que si, por ejemplo, este fuera el pájaro, esta fuera la cabeza, entonces lo puedo yo coger así. O sea, pues lo cojo, digamos, de las alas, la cola queda en esta posición. Literalmente es como si yo estuviera cogiendo un cono, ¿sí? Entonces es como la posición del cono. El pajarito va a quedar, digamos, ahí asegurado pues de mi mano, pero pues digamos que no va a estar peligrando, digamos, las patas, que a veces es como lo más propenso, digamos, a lesiones.
Claro, Navi, no, pues muy, muy chévere y esas diferentes posiciones y posturas de las manos. Justamente te quería como igual en esta pregunta preguntar si de pronto, digamos, a la hora de manipular estas aves, sean las que sean, lo mejor es no tener guantes o digamos también dependiendo de las aves si se recomienda el uso de ciertos guantes o cómo es ahí. Eh, pues bueno, digamos que el uso de guantes es más como por protección para uno, ¿sí? Porque sí, digamos que hay pajaritos, por ejemplo, me ha pasado con los loros, pueden ser desde los periquitos chiquitos hasta los medianos y medio grandecitos, que claro, por este pico tan fuerte y puntiagudo, le hace a uno daño. Entonces, en el caso, digamos, de loros, de carpinteros, por ejemplo, eh, de las mismas rapaces, pues sí es más recomendable, digamos, utilizar guantes, ¿sí? Hay diferentes tipos de guantes. Están estos que son, digamos, como de cuero, sino que esos a veces pueden ser un poco muy rígidos, entonces como que también dificulta la movilidad de la mano y la destreza. Entonces hay otros que son como de un material medio sintético, como plástico, que pues puede ser como más fácil para manipular, para mover la mano, pero que de todas formas pues sí nos brinda como esta protección de pronto eso, si el pajarito va a picar o va a morder, o a veces también algunos con las garras, digamos, algunos pueden ser tan afiladas que te alcanzan a hacer. Entonces, yo lo recomiendo más como para este tipo de grupos, que pues digamos como que le pueden a uno hacer heridas. Para el resto de pajaritos, pues ya también es como decisión personal, pero pues yo prefiero más como utilizar, o sea, no utilizar guantes, ¿sí? O sea, dejar así como en las manos desnudas, por decirlo así, porque como que hay más destreza a la hora de atrapar y de manipular el pajarito. Listo, nice, sí, súper importante también protegerse uno, ¿no? Porque las aves también lo pueden, sin querer, lo pueden lastimar a uno. Sí, Entonces, totalmente. sí. Y no sé, digamos, en cuanto a, o sea, como estamos hablando de manipulación, como estabas hablando ahorita justamente de que en esta postura uno puede coger la patica, sacar el ala, demás, como que nos pudieras de pronto profundizar un poco en cuáles son esas medidas que se le toman a las aves una vez las tenemos, digamos, en nuestras manos y qué particularidades también existen en cuanto a ciertos grupos taxonómicos, es decir, a todas las aves se les toma el mismo tipo de medidas morfométricas o de pronto hay algún grupo que uno diga a este además de medirle esto le medimos tal cosa o no le medimos esto por X o Y motivo. Ok, vale. Pues hay unas medidas básicas, ¿sí? Digamos que lo ideal de cuando trabajamos, digamos, con redes de niebla y podemos manipular los pajaritos, es que podemos, digamos, que tomar una cantidad de información que, pues, digamos, en observaciones o en grabaciones de cantos, pues no podemos tener. Entonces, también lo chévere es eso, que cuando tenemos los pajaritos en la mano, entonces le podamos sacar como la mayor cantidad de información posible. Y pues bueno, también depende, digamos, de lo que nosotros estemos estudiando o lo que queramos, digamos, de pronto de nuestro objetivo del monitoreo. Pero digamos que la idea, la idea en particular sería que mínimo nosotros tratáramos de determinar cuál es la edad, cuál es el sexo del pajarito, eh, y al menos como dos medidas, digamos, del tamaño. Entonces, una es el peso, ¿sí? Y la otra es la medida del largo del ala, que también se llama como cuerda alar. Eso nos da, digamos, como una estimación del tamaño del pajarito. Hay otras medidas, por ejemplo, una muy utilizada principalmente para aves migratorias y es la cantidad de grasa, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, los pajaritos, ellos acumulan grasa que van a utilizar como energía para estos viajes migratorios. Entonces, la grasa se empieza a acumular, de hecho, como aquí en el cuello, ellos tienen ahí un espacio, como un agujero, y cuando ellos empiezan a acumular grasa, nosotros podemos ver a través de la piel, porque la piel de las aves es tan delgada que
básicamente es como transparente. Entonces nosotros, si llegamos a ver manchas amarillas, eso digamos que ya son indicios de grasa. A medida que el pajarito va acumulando grasa, pues digamos que ese huequito se va llenando y también empieza a acumular grasa en el vientre, y ya después aquí como en las partes de los lados. Y cuando un pajarito migratorio, digamos, está antes de emprender un viaje, eso básicamente es como una bola de grasa. Ellos pueden llegar a acumular, creo que más de la mitad de su peso, o sí, más de la mitad de su peso en grasa. O sea, imagínate, por ejemplo, digamos yo usualmente peso, digamos que 80 kilos. Entonces, si dijera, no, voy a hacer un viaje así de migración, entonces voy a acumular 40 kilos o 50 kilos de pura grasa. Lo que pasa es que la grasa es combustible para ellos, es la energía que ellos utilizan para estos viajes. Entonces, digamos que esa estimación, ese carácter es súper importante, principalmente, digamos, en las aves migratorias, ¿sí? Hay algunos pajaritos que para su misma identificación yo necesito tomar algunas medidas. ¿Por qué? Porque se parecen mucho entre ellos, ¿sí? Entonces me acuerdo, por ejemplo, hay un género de atrapamoscas, de pajaritos, digamos, en el género Empidonax. No sé si de pronto algunos lo tengan ahí, lo conozcan, pero en general listo. Es un género de pajaritos que entre ellos morfológicamente se parecen mucho. O sea, de hecho, si uno los ve en el campo, básicamente se ven iguales, ¿sí? Pero ya si yo los puedo coger en la mano, hay gente que se ha puesto a diseñar fórmulas con algunas medidas de los pajaritos y han sacado como diferencias entre una especie y otra. Pero entonces, por ejemplo, para estos pajaritos que, toca medir algunas plumas del ala, unas plumas de la cola, toca mirar, también toca medir también, digamos, el largo del tarso, de las patas, porque ahí es donde están, digamos, las diferencias para yo determinar si es una especie o si es otra. Entonces, digamos que sí, depende, para algunas, digamos, como que se hace eso. Pero en general, lo que te digo, la idea es eso, como tratar de determinar la edad, el sexo, y estas dos medidas, pues, básicas como de una estimación de tamaño. Ahorita lo interesante y en lo que he podido participar en los últimos años, tanto aquí en Colombia con una organización con la que trabajan, digamos, harto en proyectos de anillamiento, en proyectos con aves migratorias, y es, digamos, determinar la edad a partir del plumaje, ¿sí? O sea, a partir de la coloración y del estado del plumaje. ¿Por qué? Porque digamos que los pajaritos, ellos cuando nacen, cuando son juveniles, ellos tienen un plumaje que para muchas especies es diferente al plumaje de los adultos, digamos que en coloración, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que los juveniles, la idea es que sean, como que se camuflen más en el ambiente, entonces a veces los colores son más opacos o son más cafés, más grises, mientras que los adultos, pues ya los colores son más brillantes, ya adquieren pues ya como un color más distintivo para pues ya digamos la atracción pues ya digamos entre los sexos y bueno, etcétera. Pero entonces, digamos que yo puedo tener eso, un pajarito juvenil, digamos con un plumaje que es gris, y de pronto un pajarito adulto en el que el plumaje, digamos, es verde. Y un pajarito, digamos, en la mitad, ¿sí? Digamos un pajarito, por decirlo así, como inmaduro, que en el ala yo puedo ver algunas plumas que él ha reemplazado. ¿Por qué? Porque los pajaritos, digamos que ellos mudan su plumaje cada año, ¿sí? Pero entonces, la mayoría de pajaritos en su primer año, algunos hacen una muda como intermedia, ¿sí? Y no reemplazan, digamos que todo su plumaje, todas sus plumas, sino solo reemplazan algunas. Entonces, si yo encuentro estos contrastes de colores en el ala principalmente, digamos que yo puedo decir que este pajarito está como, por decirlo así, en una edad intermedia, digamos que inmaduro. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una herramienta muy chévere, muy interesante, que pues digamos que se ha estudiado bastante en Norteamérica y en Europa, y pues digamos que nos sirve bastante para eso, para nosotros
determinar la edad de las aves y con esto, pues bueno, tener como mucha más información de lo que nosotros queramos ver. Porque hay cosas que los pajaritos, por ejemplo, en el tema, digamos, de la migración, se han dado cuenta que a veces eh, los adultos migran primero, ¿sí? Hacen el viaje primero que los inmaduros o que los que nacieron, digamos, ese año, ¿sí? A veces también han encontrado que los machos migran primero que las hembras o al revés. Entonces, por eso, digamos que tratar de identificar el sexo y la edad, pues es bastante importante para lo que nosotros ya queramos ver. Sí. Súper, no sabía eso de las migratorias, como que en especies algunas viajan primero los machos, en otras las hembras. Ahí ya, esto es una como más curiosidad mía. Justamente en esta época del año estamos teniendo fenómenos de especies migratorias, pero más hacia algunas zonas del país que en otras. Digamos ahorita, ¿cómo está esa dinámica en estos momentos? Pues digamos que ahorita ya empiezan algunas migratorias a llegar. Hay un grupo que les denominan como playeros o chorlitos, que usualmente pues están como en bordes de lagunas, de cuerpos de agua, de ríos, que tengo entendido que ahorita ya están empezando a llegar. Sin embargo, la mayoría de especies empiezan más que todo como en septiembre, ¿sí? Septiembre, octubre ya son como los meses más fuertes así ya de migración. Sí, y las regiones, bueno, depende. Hay algunas especies que, por ejemplo, solo llegan como al norte de Colombia, ¿sí? Pero hay otras que, pues, digamos que bajan mucho más. Unas, pues, llegan aquí a las montañas y siguen bajando a la Amazonía y otras, digamos que bajan muchísimo más hasta sitios al sur de Sudamérica, aunque hay otras que, digamos, se quedan aquí a pasar, digamos, el invierno. Hay algunas que, por ejemplo, se quedan en los llanos, otras, pues bueno, lo que te digo, como en la Amazonía, pero sí, digamos que eso ya depende más como de las especies, pero, pero sí, ya ahorita estamos empezando la migración. Súper, entonces ya saben ahí que ahorita en septiembre todos con los ojos bien puestos y los oídos bien agudos Sí, para ver todas esas aves que empiezan a llegar, ¿no? O que también están de paso, ¿no? sí, súper chévere. Y Nay, de pronto, ya que tú pues tienes una experiencia en el tema de la técnica de anillamiento, me gustaría que nos pudieras contar primero como de qué se trata esta técnica para que pues quienes no saben nada del tema pues como que puedan entender desde lo práctico o básico y digamos como que nos puedas contar cuáles son esos beneficios de esta técnica porque digamos se busca implementar tanto y qué la hace como tan exitosa para que sea como la más recomendada, por decirlo así, en las grandes técnicas de monitoreo y registro de las aves. Ok, dale. Pues bueno, el anillamiento, básicamente, digamos que para mí son como dos partes. Una, que es como la parte más sencilla, pero pues es como que la que debe su nombre y la que la hace distinta, y es justamente ponerle un anillo de metal al pajarito. Entonces, es un anillo usualmente de aluminio. Hay diferentes tallas dependiendo el tamaño, digamos, de la pata del pajarito, del tarso. Entonces, es un anillo que tiene un número único, ¿sí? Entonces, es como si fuera la cédula de nosotros, ¿sí? Para ellos entonces sería como el número de cédula de un pajarito. Entonces es un número único que lo diferencia del resto de individuos del resto de especies. Y lo más importante, digamos, porque esto es como la parte fácil, listo, yo atrapo el pajarito y le coloco el anillo. Pero lo más importante del anillamiento es la información que yo adquiero del pajarito, que como lo habíamos mencionado anteriormente. La idea es que, bueno, mínimo también yo tengo que saber cuál es la especie que yo estoy anillando, ¿sí? Digamos que si yo no sé la especie, esa especie no se puede, ese individuo no se puede anillar, porque si no, entonces yo le estaría dando un falso nombre a ese individuo, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, saber qué especie es ese pajarito. Y lo otro,
Si yo puedo entonces determinar eso, la edad, el sexo, si de pronto estoy tomando estas medidas que yo te decía de la grasa, si yo estoy tomando entonces alguno, pues mínimo, digamos eso, mínimo, digamos el largo del ala, el peso. Ya si de pronto entonces yo quiero tomar algunas medidas adicionales, depende de lo que yo, digamos, quiera hacer o quiera, digamos, buscar en mi investigación o en mi monitoreo. Por ejemplo, hay personas que están interesadas, digamos, en hacer estudios relacionados de pronto con la alimentación, ¿sí? Con el tipo de alimentación de las aves. Entonces, toman medidas del pico, ¿sí? Entonces, el largo del pico, el ancho, el alto, y eso entonces, claro, ya nos da como unas medidas para saber la forma del pico y eso asociado, digamos, al tipo de alimento de esos pajaritos, entonces yo puedo encontrar como diferencias, ¿sí? Encontrar que de pronto ve los pajaritos que tienen los picos más largos se alimentan de este tipo de cosas, los pajaritos que tienen los picos más altos, como más gruesos, se alimentan de otro de cosas y encontrar así como asociaciones. Eh, Eso, digamos, con respecto a las medidas. Ya en cuanto a beneficios, pues digamos que uno de los principales beneficios es que yo puedo eh, identificar, digamos, cosas puntuales de ese individuo. Y como la idea es que esto se haga en ejercicios de monitoreo, que como también dijimos en un principio, los monitoreos pues son actividades periódicas, entonces lo más interesante y lo más valioso, digamos, de esta técnica del anillamiento serían las recapturas, ¿sí? O sea, yo hoy capturé un individuo y si yo y le tomé ciertas medidas, ¿sí? Si yo lo vuelvo a recapturar, no sé, el siguiente mes, vuelvo a tomar las medidas para mirar eso, para mirar qué cambios han habido en ese pajarito. Y si de pronto yo tengo, digamos, una estación de anillamiento en un sitio y capturo individuos todos los meses y, por ejemplo, un individuo lo logré capturar al principio del ejercicio y lo recapturé, digamos, a lo largo del año en 3, 4 ocasiones y en un año, y en un mes, por ejemplo, yo vi que tenía, que presentaba, digamos, como un carácter reproductivo, pues yo puedo, digamos, como ya empezar a pensar que ese pajarito pues se estaba reproduciendo en ese mes, ¿sí? Ah, bueno, esa es otra cosa que no he hablado mucho, pero que también, digamos, son caracteres que se toman, caracteres reproductivos, ¿sí? Entonces, digamos que hay dos caracteres, pues como principales. Hay uno que se llama parche de incubación, que pues se desarrolla principalmente en las hembras, aunque en algunas especies los machos también pueden presentarlo. Y básicamente es que la hembra, o bueno, o el individuo, digamos que en su vientre, por ejemplo, si fuera yo, digamos que en su vientre ellos tienen plumas, pero entonces para incubar, él como que libera estas plumas, queda como un área desnuda y esa área empieza a irrigarse de vasos, se empieza a haber mayor irrigación sanguínea y se empieza a concentrar más calor en esa parte. Entonces, este individuo le va a transmitir calor a los huevos. O sea, esto se da cuando, digamos, está empollando, ¿sí? Y en el caso de los machos, se da que en la cloaca, cuando ellos, digamos, que van a entrar a época reproductiva, cuando se van a parear con las hembras, entonces la cloaca se abulta, ¿sí? Parece como una hinchazón, ¿sí? Como si fuera un bulto ahí en la parte de la cloaca. Eso se da porque los espermatozoides se acumulan ahí y cuando el pajarito, digamos, que se va a parear con las hembras, entonces pues los expulsa más fácilmente. Entonces, estos dos caracteres, cuando están presentes, pues digamos que nos indican que ese pajarito está en época reproductiva. Y si, por ejemplo, hay un individuo que yo lo anillé, lo que te digo, digamos eso, a principio del monitoreo, digamos en enero, y lo vuelvo a recapturar en abril, en mayo, y veo que está en época, o sea, que veo que tiene como estos caracteres reproductivos, yo puedo como empezar a pensar que esa puede ser como la época reproductiva de esa especie. Lo interesante también de estos datos es que al hacerlos pues con hartos individuos a lo largo del tiempo, pues yo voy a poder acumular
esa información, esos datos, y ya ahí sí, como con más información, pues ahí yo voy a poder, digamos que, interpretar estos periodos, digamos, de reproducción o periodos también de muda, lo que te hablaba también ahorita hace un rato, que los pajaritos pues mudan, hacen un proceso de reemplazamiento de las plumas, y al yo atrapar el pajarito y observar si el pajarito está mudando, pues yo puedo también como identificar esos periodos importantes de, pues digamos, de un pajarito a lo largo del año. Entonces, ese es como uno de los principales así beneficios del anillamiento, que yo puedo como adquirir esta información que pues si no fuera de este método, pues no la podría adquirir. Y principalmente sea para eso, como para ejercicios de monitoreo. Ahorita pues hay muchas herramientas que se utilizan, por ejemplo, para también hacer cosas de movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, para el caso de las especies migratorias, se están empleando, básicamente son como chips pequeños, ¿sí? Que entonces se les coloca, digamos, como con una cuerdita, como con un elástico, pareciera como si fuera como un morral, entonces se le coloca ahí en la espalda de los pajaritos, y algunos, digamos, que detectan, digamos que algunos, por ejemplo, trabajan es como con la luz solar, ¿sí? Entonces como que guardan el número de horas de luz del día. Y lo que pasa es que pues a medida que nosotros nos movemos en las latitudes pues digamos, del globo terráqueo, entonces las horas del día son diferentes. Entonces, así, con esa información y algunas operaciones ya que, digamos, ellos hacen en algún programa, pueden determinar ese pajarito en qué latitud se encontraba, digamos, tal día. Y con eso, entonces, tratar de mirar cuáles son las rutas migratorias. Eh, el asunto, digamos, de ese tipo de chip, al menos ese que guarda, digamos, la información pues, de horas de luz, es que yo debo recapturar el pajarito para descargar esa información. Entonces, han habido ejercicios en los que, digamos eso, en esta época migratoria, colocamos redes, atrapamos estos pajaritos, colocamos 20 chips de estos, y la idea es esperar a ver el otro año, a ver cuántos recapturamos. A veces se recapturan uno nomás, dos nomás, a veces tres, cinco. Porque, bueno, digamos que sí pasa algo chévere, y es que hay muchas especies migratorias que ellas tienen mucha fidelidad con los sitios en los que pues ellas digamos que frecuentan. Entonces, digamos que vienen aquí a una localidad en Colombia a pasar el invierno, y se ha observado que pues si ese sitio fue bueno para ellas, entonces ellas regresan al mismo sitio. ¿Sí? O sea, son bastante fieles en ese sentido. Hay otra técnica que lo que hace también es similar, es como un chip, pero entonces tiene una antenita. Y esta antenita entonces emite, es como un pulso, ¿sí? Como una señal. Y entonces se coloca una antena en algunos puntos estratégicos, y esta antena entonces pues recibe como el pulso de ese chip, pues si el pajarito está en el rango de detección de esta antena. Entonces también sirve pues como para saber si estos pajaritos están en esa área, y digamos, cuando llegaron, por ejemplo, si son migratorios, cuando se fueron, o si yo quiero hacer ejercicios de pronto más puntuales, más pequeños, se hace algo que se llama telemetría manual. Y es, digamos, tengo esta antena que recibe estas señales de la antenita del pajarito, pero entonces en un rango más pequeño, ¿sí? Pero entonces esto es súper interesante porque se hace más que todo como para ejercicios de uso de hábitat. Entonces, para saber, digamos, si este pajarito está, por ejemplo, utilizando este bosque, o está utilizando este cultivo, está utilizando, digamos, esta área que está intervenida. Entonces, esas herramientas, digamos que también son súper interesantes para conocer pues más de la ecología de las aves. Súper chévere que de eso no sabía que existía como esa antenita para hacerles el monitoreo de las aves, aunque qué reto también que haya una recaptura, ¿no? En esa Sí. técnica. No sé si de pronto, digamos, ese chip cuente con, por ejemplo, o hayan sistemas de información geográfica que puedan implementar, por ejemplo, saber en qué ubicación está el ave además, y poder de pronto como estimar en qué época o hacia dónde se está acercando
poderlo muestrear, o sea, como eso ya a una dinámica más, digámoslo así, satelital o de un sistema más grande, eso se hace, ¿sabes? Si eso se hace y que, como cómo se manejaría ese tema ahí de la localización. Sí, pues tengo entendido que sí. Hay unos chips que básicamente funcionan como un GPS. Lo que pasa es que ya son, digamos que los que yo te dije al principio se utilizan principalmente para aves pequeñas, o sea, digamos, más pequeñas que un copetón, ¿sí? Un pajarito, digamos, de unos 10, 12 gramos. Pero digamos que para aves más grandes, entonces ya se pueden utilizar dispositivos más grandes también, más pesados, y estos que funcionan con GPS, que ya también te da como la ubicación exacta, precisa, y creo que hasta a veces es así también como remota, o sea, como que manda la señal a una antena. Estos dispositivos ya son más grandes, pero sí, tengo entendido que los han utilizado, por ejemplo, en rapaces o pájaros así. Sí, digamos que en este tipo de dispositivos es bastante importante la cuestión, digamos, del peso, ¿sí? Pues que cada vez se están desarrollando equipos más livianos, porque la idea es que los pajaritos, volvemos al cuento también del principio, pues que uno no los perturbe, ¿sí? No los llegue a afectar. Entonces se han hecho varios estudios de que estos dispositivos, ahorita no estoy seguro bien, pero creo que como que no pueden exceder el 10% del peso del pajarito, ¿sí? Okay. Entonces digamos que para pajaritos de eso, de aproximadamente 10 gramos, no, creo que es del 5%, o sea, estos dispositivos no alcanzan a pesar 1 gramo, ¿sí? Son bastante ligeros, entonces la idea es eso, que sea lo más ligero posible, que el pajarito pues no se vea afectado su vuelo, sino que él básicamente pues pueda como vivir su vida normalmente, Uh-huh. pero sin embargo pues sí, tener como toda esta información. Súper, nada, y qué chévere. Y de pronto, así ya una pregunta más extra, ya que hoy estamos en un mundo de redes virtuales y bueno, además, no sé si de pronto tú en tu experiencia, de pronto buscando en la internet, nos puedas recomendar, por ejemplo, alguna cuenta o algún canal de YouTube que esté en español o en inglés o bueno, sí, que digamos podamos nosotros que estamos aprendiendo todavía muchas cosas del mundo de las aves que nos pudieras o nos quisieras recomendar donde podemos aprender también más de estas cosas en torno a las aves pues acá desde nuestros territorios acá en Colombia, de pronto cuentas nacionales o cuentas internacionales, no sé cómo que sabes ahí de eso, o cuáles te gustan a ti, o cuáles sigues que pudieras de pronto recomendarnos. Dale, pues les voy a colocar aquí en el chat, yo creo, la página de la organización con la que yo he trabajado aquí en Colombia. Ellos se llaman Selva, Investigación para la Conservación en el Neotrópico. Y es chévere porque tienen pues un apartado donde están como los productos, como los artículos que ellos han sacado, pues producto, digamos, de las investigaciones que han hecho. Entonces, algunas están en inglés, otras están en español, otras están pues en ambos idiomas. Entonces, les voy a dejar esa como para eso, como para que si quieren chismosear y profundizar un poco más del tema, puedan hacerlo. Y tengo entendido que ellos también ahí dentro de su misma página colocan, porque información sobre unos cursos. De hecho, yo con ellos hace, yo creo que ya que unos 5, 6 años, creo, hice un curso justamente de anillamiento, un curso básico de anillamiento, que pues fue muy chévere porque pues como que me dio así como la parte teórica, profundicé como la parte práctica, pues que había yo aprendido un poquitico pues desde la universidad, como a manipular las aves, a colocar redes de niebla, pero pues como que con ellos profundicé mucho más sobre esta técnica. Entonces ellos hacen, digamos, también cursos de anillamiento, entonces pues también son súper chéveres si hay alguna persona pues interesada entonces como en profundizar o en aprender más sobre este tema, entonces también ahí puede encontrarlo. Entonces de primerazo pues voy a dejar como la página ahí de ellos, pues es súper Súper. chévere. Y voy a dejar de pronto como también la otra página pues digamos, del observatorio de aves donde yo estuve el año pasado en Canadá, porque ellos también ahí van colocando como noticias
de los acontecimientos así como chéveres, creo que cada semana de la migración, al menos pues digamos como que en esa época y pues en ese sitio. Entonces pues también, si alguien está como interesado en aprender un poquito más o en mirar como otras cositas así, pues también es chévere como revisar ahí esa página. Entonces ahí se los voy a colocar ahorita aquí en el chat. Vale, Navi, muchas gracias ahí por compartir esas cuentas que seguro nos van a aportar mucho y también a inspirar. Pues bueno, me gustaría como en este momento darle espacio de pronto hacia alguna participante o algún participante de los que nos están acompañando hoy. ¿Tiene alguna pregunta que quisiera hacer o algún comentario también? Es válido, pues dado el espacio que hemos tenido en este momento y pues que se animaran a abrir sus micrófonos también y sus cámaras también si quieren para pues verlas, escucharlos y saber un poco cómo les ha parecido pues la sesión y si tienen alguna pregunta y después de ese espacio vamos a pasar a unas pequeñas preguntas evaluativas a ver qué tan atentas o atentos estuvieron a todas estas cosas tan chéveres que nos compartió hoy Navi. Entonces pues por ahí veo que está Jessica, que está Vanessa, que está Maridel, Manuel, Karen, Diana, no sé si alguna de ustedes o alguno tenga alguna pregunta, comentario, aprovechando que tenemos hoy un experto pues en el tema de aves y pues que también podamos conversar todas y todos con él, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se anima? No todas al tiempo. ¿Ya puedo? Buenas tardes. Dale, buenas tardes. Llegamos un poquito tarde porque estábamos en otra capacitación, así que salimos corriendo a conectarnos, hay que nos disculparán. Estamos aquí con Don Héctor. ¿Navi? Sí, ¿cómo está Diana? Mucho gusto. Yo soy Diana de la Asociación de Turismo Comunitario, de acá del Bajito, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. ¿Sí? Qué chévere. Yo tengo una pregunta con respecto al anillamiento. Porque, o sea, tú dices que uno, o sea, captura el pajarito y ahí copia la información del pajarito y que hay que conocer qué tipo de aves tiene. Hay que conocer el tipo de aves para ahora sí poder sacar la información y se le coloca el anillo y el pajarito vuela nuevamente. Pero entonces, si el pajarito vuela nuevamente, me vas a disculpar, pero no entendí bien, porque ya volverlo a capturar, el pajarito con el anillo, pues no es fácil, ¿no? Y entiendo como que es solamente para la localización, para ver de qué lugar a qué lugar se mueve el anillamiento. Pues esa es sí, como un campo en el que se utiliza, digamos, el anillamiento, como para saber de pronto por dónde se están moviendo los pajaritos. Pero otra información puede ser, digamos, que yo quiera identificar cuándo es la época reproductiva de los pajaritos. Entonces, digamos, si yo coloco unas redes en un sitio, digamos que en un sitio fijo, y las dejo, digamos que, o sea, pues digamos que las trabajo, no sé, digamos que 2, 3 días, 4 días cada mes. Entonces, seguramente, digamos, el pajarito que yo atrapé, digamos, ahorita, en esta semana, de pronto el otro mes yo lo voy a volver a atrapar, porque usualmente estos pajaritos pues como que son territoriales y si yo lo atrapé en este sitio es porque seguramente el pajarito pues se la pasa en este sitio. Entonces si yo lo atrapo, digamos que todos los meses a lo largo de un año, lo chévere es tomarle todas las medidas, digamos, del peso, mirarlo, digamos, a ver si tiene estos caracteres reproductivos y seguramente en un año va a haber algunos meses en los que yo voy a ver que este pajarito tiene caracteres reproductivos activos, o sea, que ese pajarito se está reproduciendo, digamos, en esa época. Entonces, sí, no es fácil, no es fácil que si un pajarito que yo atrapé hoy, después vuelva a caer, porque los pajaritos son súper inteligentes
y ellos aprenden y reconocen como, uy, digamos que usualmente las redes de niebla no se ven, pero hay pajaritos que son súper inteligentes que las alcanzan a ver y ya después de que caen una vez, ya no vuelven a caer. Sí, Ya, sí, ya tienes. Ya, pero listo, listo. sí, pero digamos eso, si yo quiero mirar como otras cosas del pajarito, digamos, a lo largo de un año, entonces lo ideal sí sería eso, o sea, como tener recapturas, que claro, van a ser difíciles, pero si las tengo, van a ser súper informativas. Listo, muchas Listo. gracias. Bueno, con gusto. Vanessa está levantando la mano. Si quieres, Adelante, la Vanessa, palabra, dale. sí. Buenas tardes a todos. Me presento, aunque ya casi todos nos conocemos, pero de Naverajao, desde Cartagena del Chairá, Caquetá. Pues la pregunta todo es un conjunto, ¿no? Pero entiendo yo que esa información existe como algún formato, tanto como puede ser físico o computarizado, digamos, sistematizado como para uno incluir esa información y como empezar a sacarle como el jugo, digámoslo así, a lo que uno recoge, porque pues yo creo que a veces se queda como en las anotaciones y uno no hace como un buen uso de lo que ve, de lo que hace. Y creo que deben haber algunas herramientas para eso, pero adicional creo que ese tema del anillamiento, que es pues todos tal vez lo conocíamos, pero no entendíamos cómo se maneja. Yo creo que también lo hacen personas muy expertas y organizaciones ya muy conformadas que realmente saben sacarle el valor a ese trabajo, porque sin embargo, una organización que está iniciando quizás no va a poder manejar esto de una manera pues adecuada. Me imagino que se asocian con algunas otras organizaciones que ya estén preparadas, que tengan el conocimiento y hagan que esto sí funcione, ¿no? Son como comentarios y pues dudas al mismo tiempo. Sí. Ya terminaste, ya te puedo Sí, sí, responder. señor. Listo, Sí. dale. Sí, pues digamos que de pronto empiezo por lo segundo. Y entonces ahí también quiero hacer énfasis en que, claro, digamos que esta técnica de anillamiento y en general la manipulación de los pajaritos con redes de niebla es una labor de mucho respeto, ¿sí? Y de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque atrapando pajaritos hay riesgo de todas formas de accidentes, ¿sí? Que dependiendo, digamos, de cómo se haga la actividad, pues digamos que la idea obviamente es minimizar siempre este riesgo, pero el riesgo siempre va a estar. A diferencia, digamos, de hacer un recorrido de observación de aves. En un recorrido de observación de aves, pues los pajaritos, pues yo no los voy a impactar, ¿sí? Ellos están en su ambiente, están volando. Lo peor que puede pasar es que, pues yo no lo vi bien y me lo perdí y no supe qué era. Pero con las redes de niebla, pues pueden ocurrir accidentes, ¿sí? De hecho, ese es otro tema, digamos, en el que se puede, digamos, pues hablar después, pero digamos que qué hacer, digamos, en casos de accidentes con pajaritos, cómo mitigarlos, qué recomendaciones y todo esto. Pero de por sí, sí partimos de que es una actividad, pues, de suma responsabilidad, ¿sí? Y en el caso en el que nosotros estemos pensando, digamos, en hacer un monitoreo, es importante también nosotros pensar cuál es el objetivo del monitoreo, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues digamos que miramos qué métodos en realidad necesitamos para cumplir ese objetivo. Si en realidad las redes de nieblas son necesarias para cumplir ese objetivo o si más bien lo podemos cumplir, digamos, solo con observaciones o con observaciones y grabaciones de cantos o sí. Entonces, ya digamos que si de pronto nosotros definimos que sí, efectivamente nuestro objetivo es tal y necesitamos, digamos, utilizar redes de niebla, entonces, si de pronto no contamos como con la capacitación o con la experiencia necesaria, pues asesorarnos de personas que digamos que pues ya hayan trabajado, que tengan digamos como que el conocimiento no solo de la manipulación, sino de pronto eso, qué hacer en caso de un accidente, qué recomendaciones, digamos, para los tiempos de revisión, qué hacer, digamos, en casos de calor fuerte, de mucho viento, de lluvia,
¿sí? Digamos que las redes de niebla tiene muchos detalles que hay que saber, que hay que saberlos, hay que conocerlos, porque digamos que la idea principal, y eso sí, pues digamos como que siempre me lo han recalcado mucho en todos los ejercicios en los que pues digamos utilizamos redes de niebla, y es que lo más importante es el bienestar y la salud de las aves. Eso es lo más importante, ¿sí? Ya si de pronto es una condición en la que, por ejemplo, yo veo que va a llover o que sí, tiene pinta de que va a llover, no se pueden trabajar las redes de niebla. Que si el viento está muy fuerte, entonces empieza a mover las redes de niebla, los pajaritos se pueden estrangular, entonces hay que cerrar las redes de niebla. De que el calor hoy está muy fuerte o que alguna red está como expuesta y le está pegando el sol, es mejor cerrar esa red, porque los pajaritos se pueden morir de calor. Entonces, digamos que sí, o sea, digamos que yo ahí sí también te sigo el hilo de que es bueno, digamos, asesorarse entonces con personas, con organizaciones que tengan, digamos, que la experiencia en este tema, porque es una actividad de suma responsabilidad. Y en ese sentido, entonces, claro, pues digamos que a medida en la que pues nosotros hemos trabajado y nosotros hemos adquirido pues cierta información de los pajaritos, entonces como que hemos diseñado un formato que pues también digamos como que cumple las expectativas o que llena digamos como que la información que nosotros queremos sacar, que se puede modificar dependiendo de lo que nosotros queramos de pronto medir. Entonces, básicamente es como una tabla en Excel con casillas que dependiendo, digamos, de las facilidades o las comodidades del sitio, pues puede que yo me lleve los formatos impresos a campo y pues allá los diligencie y ya después sí los digitalice y los pase al computador. O si de pronto voy a estar como cerca a una casa, hay luz, puedo directamente como tener mi computador e ir llenando la información ahí directamente. Entonces, si quieren más adelante les puedo pasar como un ejemplo de cómo es un formato de anillamiento y como la información, digamos así, como de los códigos, porque usualmente digamos que se manejan eso, se manejan como algunos códigos, porque digamos, si, lo que yo les decía, si yo quiero mirar, digamos, de este individuo, la edad, el sexo, el valor de la grasa, si tiene la protuberancia cloacal activa o el parche de incubación. Entonces, eso yo puedo decir que son como varias palabras, pero entonces nosotros utilizamos una serie de códigos para que sea más fácil llenarlo más rápido y no ocupe tanto espacio. Entonces, digamos, por ejemplo, los machos, digamos, son el código 1, la hembra son el código 2, en cuestiones de la edad. Ahorita utilizamos un sistema que tiene como 3 letras, pero antiguamente, digamos, se utilizaba otro que los juveniles, por ejemplo, es 1 y los adultos es 2 y cosas así. Entonces, digamos que esto tiene, pues claro, también como que un marco conceptual, pues puede ser un poquito grande, pero pues digamos que con la práctica, con la experiencia, pues digamos que se va haciendo pues también más fácil. Y sí, también digamos que les puedo compartir como alguna de esta información o más adelante podemos de pronto hacer como otra charla o algo así ya como de cosas particulares puntualmente de estos caracteres morfológicos del anillamiento. Vale, Navi, sí, sería pues muy interesante poder aprender más de esta técnica como a profundidad y pues muchas gracias por tu disposición. Claro que sí, estaremos súper encantadas y encantados de poder continuar aprendiendo de ti. Maridel tiene una pregunta. Maridel es una integrante del colectivo Gallito de Roca y pues ella también es muy tesa con el tema de las aves y tiene una pregunta, pero es que no tiene buena señal. Entonces, su pregunta es si manipular las aves con las manos desnudas no puede como constituir un riesgo para adquirir alguna enfermedad, no sé, algún ectoparásito o algo así. No sé qué nos puedas responder al respecto tú, Navi. Pues yo conozco que sí, o sea, yo una vez escuché un caso de un compañero que le dio, creo que salmonelosis o algo así,
y lo más seguro es que sí, que como que fue adquirida por, pues como que por manipular de pronto alguna ave que estaba infectada de eso. Y ahí lo que puede pasar es que si de pronto nosotros tenemos alguna herida, de pronto por las uñas o rasguños, y pues claro, como que tenemos de pronto la piel abierta, entonces podemos ser como más propensos, más susceptibles a que si, digamos que si desafortunadamente ese individuo presentaba ese virus o esa bacteria, entonces de pronto sí no la puede transmitir. Digamos que no es común, ¿sí? La verdad, pues yo no he escuchado así como muchos casos y casi que siempre he observado pues sí, yo diría que al 99% de personas pues usualmente practican el anillamiento sin guantes, así con las manos desnudas. Porque lo que les digo, sí, es muy raro, pero sí puede pasar. O sea, ahí está de todas formas como la probabilidad, sí, de alguna infección o algo así. Ok, bueno, entonces ya sabemos que pues en caso de que tengamos alguna cortadura, alguna herida abierta o algo así cerca a las manos o en las manos, pues debemos tener como una precaución a la hora de manipular las aves, pues porque igual existe la probabilidad de poderse contagiar de alguna infección. Sí. Listo. Ahí quería, bueno, añadir otra cosita y de pronto es, después digamos de que estemos manipulando las aves y de pronto queramos comer o algo así, entonces pues lavarnos las manos o utilizar alcohol, o sea, siempre como que desinfectarnos las manos antes de pronto coger alimentos o tocarnos la cara, cosas así. O sea, de todas formas pues ser como bastante aseados, asépticos cuando estemos pues trabajando con pajaritos. Listo, no hay, muchas gracias. Bueno, pues ahora, si alguien más no tiene algún comentario, pregunta o aporte también, pues entonces voy a hacer las preguntas evaluativas, a ver qué tan atentos estuvieron en la sesión. Y quien quiera responder, la responde, ya sea por el chat o abriendo su micrófono. ¿Listo? Entonces, la primera es, esto está fácil, vamos a ver. Si no contamos con equipos tecnológicos para avistamiento de aves, ¿qué herramienta podemos utilizar para registrar? ¿Quién responde? Si no, pues me toca seleccionar a alguien. A ver. Manuel. Dale, Manuel. Muy buenas tardes para todos. Creo yo que si no hay equipos para avistamiento, lo normal sería las redes de neblina. Vale, Manuel. Aunque la pregunta es más como qué herramienta podemos utilizar para registrar como la información que estemos recopilando de algún avistamiento o monitoreo. Entonces, igual es válido, sí, como gracias, pero esperemos. Sí, aquí alguien respondió en el chat, pero aunque respondió a manera de pregunta, voy a leer la libreta de campo. Sí, Julián, la libreta de campo, muy bien. Porque como nos contaba Navi, pues desde los naturalistas más antiguos hasta ahorita se sigue utilizando esta herramienta porque justamente pues podemos registrar ahí como lo que Navi nos contaba, ¿no? Como tomar una de referencia, por ejemplo, el copetón o el martín pescador y decir, el ave es igual de grande al martín pescador o más pequeño que un martín pescador, y la libreta pues se convierte pues en esa herramienta que sin tecnología pues podemos igual utilizar para registrar la información que estemos observando. Y pues la recomendación también un poco que hacía Navi era utilizar más lápiz que esfero, porque por ejemplo en caso de que llueva pues un esfero se corre, en cambio un lápiz no. Entonces como para que lo tengamos ahí súper presentes. Muy bien, Julián. A ver, la siguiente pregunta, a ver quién la responde. ¿Cuántas veces es recomendable reproducir el canto de una especie de ave? ¿Quién responde ahí en el
Julián otra vez. Uy, no, Julián estuvo re atento, 3 veces, muy bien. Entonces, para quienes de pronto no escucharon o tienen también la señal maluca, pues porque entendemos. Entonces, exacto, como dice Vanessa, de 2 a 3 veces. También como que eso veo yo, ¿no? Según lo que nos comentas, Navi, que eso también depende del individuo y uno también tiene que como estar súper alerta y atento de que, de como el nivel de estrés que vaya manifestando el ave, ¿cierto? Sí, correcto, porque pues puede haber pajaritos de pronto más territoriales, que de pronto se vean más agresivos, y hay unos que sí, uno coloca un canto y pum, de una vez ya el pajarito se fue ahí como a mirar, a hacer reclamo, empezó a cantar, entonces ya uno dice, uy, entonces si le colocó uno una segunda vez, ya, máximo 2 para ese individuo porque está como alterado. Entonces sí, también eso, pues depende del individuo. Pero sí, en lo ideal, pues no más de 3 sería como lo recomendable. Listo, súper. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A la hora de manipular y coger un ave en la mano, ¿qué nombre recibe la postura en la que deben estar los dedos? A ver, ¿quién nos responde esta pregunta? Vamos a dar un tiempito porque esa de pronto es más compleja. A ver, esa era una pista, tenía que ver como con la técnica que tiene que ver con la técnica. Sí, Básicamente la posición recibe como el mismo nombre. esa pista está re buena. La posición del... A ver, ¿alguien le da? ¿Alguien le da? Bueno, parece que esa partecita, no. Técnica del anillado o algo así, dice Diana. Por ahí va la cosa, Diana. Pero entonces, Navi, si quieres, tú que eres el experto, nos puedes como volver a aclarar el nombre y ya para responderle a Diana, que fue la que más se acercó. Vale, sí. Pues entonces esa postura o esa posición, bueno, hay alguien respondió una de cono, esa zuna sí, es la que se utiliza, digamos, para pájaros, digamos, grandes o de patas cortas. Entonces, esa es una, ¿sí? Digamos que la posición del cono o la sujeción del cono. Pero digamos que la más recomendada, porque pues también es como en la que... Ah, bueno, Diana está levantando la mano. Démosle la palabra antes de ¿Sí? continuar. Dale. Es Don Héctor que va a hablar. Sí, es que hay que coger, o sea, hay que coger la ave, hay que cogerla del tronco, del medio, ¿sí? Cogerlo tipo anillado, pero el tronco, ¿no? Puede coger de la parte de abajo, de la parte de arriba, no del tronco para aquí. Exacto, correcto. Y su merced sabe cómo se llama esa posición, o sea, la posición del... No, Esa es la que no sabe. no, esa es la que no, No me acuerdo. Sí sé que la parte más segura hay que agarrarla ahí para que quede más segura. Ah, bueno, digamos que listo. No Pues vaya no va a lastimar la ave y no se vaya a lastimar. exacto, digamos que para concretar, entonces esa se llama la posición del anillador. ¿Sí? Justamente, digamos que la técnica de anillamiento adquirió ese nombre porque pues es como la posición más segura, es la posición que me permite a mí como registrar todos los datos del ave, entonces se llama la posición del anillador. Por ahí alguien también colocó en el chat que hay otra posición que se llama la posición del fotógrafo, que justamente es como para tomar fotografías, solo que en esa posición yo cojo al pajarito es de las patas, entonces lo cojo de las patas, el pajarito pues queda digamos con las alas libres, pues se ve como toda la espalda, todo el pecho, toda la cabeza, para pues digamos que en la foto salga como el pajarito pues básicamente todo completo. Lo que pasa es que en esta posición pues el pajarito pues por su instinto, como está atrapado, entonces él va a querer aletear, él va a querer irse. Entonces la idea es que si yo lo cojo, entonces, digamos que si yo lo cojo y otra persona le va a tomar la foto, entonces yo cojo el pajarito de las patas
pero le puedo colocar mientras tanto, mientras la persona que va a tomar la foto alista el celular, alista la cámara, entonces yo le coloco mi mano como en la espalda para que el pajarito esté ahí y no vaya a aletear. Ya en el momento en el que la persona va a tomar la foto, entonces él me dice listo, entonces yo ya quito la mano, 1, 2, por ahí 3 segunditos, o sea, lo más rápido posible, se toman las fotos y ya otra vez yo vuelvo a colocar como la mano por encima para que el pajarito, digamos, no se vaya a mover, no se vaya a caer. Entonces, digamos que esa posición pues es más riesgosa. A veces el pajarito también me puede picar, entonces también puede ser más peligrosa para uno. En cambio, con la otra posición, con la posición del anillador, pues está el pajarito más seguro y uno también. Pero entonces sí, en general esa es la más común, la más frecuente, pero existen otras como la posición del fotógrafo o la posición del cono, también como para manipular los pajaritos. Listo, Nay, súper, súper. Ahí mucho más claro ya para todas y todos. Y nuestra última pregunta. Ay, que no sale. Bueno, no salió, pero la pregunta es si para hacer el anillamiento necesitamos conocer el nombre de la especie del individuo que vamos a anillar, sí o no. La voy a escribir por si alguien. Sí. O espérenme, yo actualizo. Es que creo que fue algo de la presentación que no sé. Ya. Ahora creo que sí se ve. Por ahí Diana respondió que sí. Listo. Más ¿Alguien más da más? ¿Da menos? Entonces, para realizar el anillamiento de un individuo es necesario conocer el nombre de o sea, saber qué especie es ese individuo. Por aquí Diana dice que sí. A ver, ¿quién más nos responde algo diferente o lo mismo? Entonces, démosles ahí unos segunditos. ¿Alguien más se anima a responder? Ahí Julián también dice que sí. Listo. Bueno, pues, Navi, entonces, ¿sí o no? Sí, absolutamente sí. Para enfatizar y para que nunca se nos olvide, sí. Digamos que es como de hecho lo más importante si nosotros estamos trabajando en anillamiento, ¿sí? O sea, si yo no sé qué especie es el pajarito que yo tengo en la mano, no lo puedo anillar. O sea, ahí lo mejor es de pronto tomar los datos, tomar anotaciones, observaciones, tomarle fotos al pajarito, pero desafortunadamente digamos que no lo podría anillar porque pues no estoy seguro qué especie es. Entonces, asignarle, digamos, una especie que de pronto no vaya a corresponder, pues sería entonces información errónea. Entonces, es como de lo más importante, sí. Antes de anillar el pajarito, yo debo estar absolutamente seguro de qué especie es. Súper importante, claro, además porque pues eso constituiría datos sesgados, ¿no? Como mucha incertidumbre. Así Entonces es. sí, no estaría como siendo uno riguroso en su registro. Bueno, pues muchas gracias, Navi, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento en este espacio, por tu disposición y por supuesto a todas las personas que se conectaron pese a sus dificultades de conexión, las cuales entendemos y por eso también este espacio quedó grabado para que lo puedan repetir, que seguro hay muchas cosas que uno en el momento escucha, unas se le quedan, otras no tanto, así que les compartiremos como siempre la grabación de este espacio en días posteriores. Y pues de nuevo, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Navi de nuevo y esperamos poder seguir contando contigo en este y otros espacios y pues continuar aprendiendo mucho más de este maravilloso mundo de las aves. Pues muchas gracias a ti por la invitación, a todos los participantes por asistir.
ahí en el chat les voy a dejar igual mi correo, por si de pronto tienen alguna pregunta más adelante o algo así, entonces ahí estaremos en comunicación y sí, totalmente aquí dispuesto a más adelante algún otro espacio, cualquier cosa que podamos compartir, colaborar, conversar, pues totalmente dispuesto. Muchas gracias. Les invito ya como despedida que abran sus cámaras y nos tomemos un pantallazo para el recuerdo de este espacio. Y pues nada, para las memorias de los profes que van pasando por estas escuelas, en las que pues el objetivo siempre es seguir aprendiendo mucho más y continuar pues teniendo herramientas para conservar toda nuestra riqueza. Entonces, bueno, por ahí, Diana, te invito a que abras la cámara, Julián, Manuel, y nos tomamos ahí una foto de recuerdo. Ya a don Héctor, a Diana, Manuel, Jessica que está por ahí, don Jesús que puede abrir eso. Entonces voy a tomar la captura y todos sonrían para la foto. Listo. Listo, muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde de viernes y nada, que la pasen muy bien en su fin de semana y que continuemos observando nuestros territorios. Muchas gracias a todas y todos. Igualmente, hasta luego. Se nos oímos todo cuando prendieron la cámara, ya habías apagado, ya habías tomado la foto, ellos prendieron la cámara y ya la habías tomado. Creo que sí la alcancé a tomar, ahí ya ¿Sí? se las envío. Bueno. Listo, bueno, entonces nos vemos. Chao pues. Chao, que estés muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao Julián, que estés bien.